El Ágape un poquito más de lo que teníamos previsto. Entonces yo pensaba que era un poquito más temprano, estoy tan a gusto con vosotros, con lo que el tiempo pasa demasiado deprisa. Entonces, Carlos es una cosa que yo no sé pronunciar, entonces ahora os lo qué y nos va a ayudar a los padres a, digamos, a relajarnos cuando estamos en un momento de estrés, con nuestros hijos, con nuestra pareja, o con la vecina de enfrente porque te ha tirado la basura. Entonces, yo voy a dejar con él porque él va a subir y a bajar y él va a hacer sus cosas. Y antes yo podía ver en el ordenador, aunque no viera de frente, pero ahora quiero ver de frente, entonces me voy a bajar ahí con vosotros y dejamos a Carlos solos, que sé yo que no le da miedo ninguno. Bueno, pues hola a todos. Ya me conocéis, me imagino. Mira a ver si está encendido él. Hola, sí. Bueno, pues como ha dicho Josefina, yo soy Carlos, soy coach, que es lo que era complicado de pronunciar, y programador neurolingüístico. Hemos escuchado ponencias muy interesantes sobre nuestros hijos, sobre nuestros pacientes, ¿no? Sobre nuestros familiares, ¿no? Que tienen este síndrome. Y ahora vamos a pensar un poco en nosotros mismos. Evidentemente, el tener una familia simplemente, ¿no? Sin que tengamos ningún hijo que tenga algún síndrome o alguna patología, ya es muy complicado, es muy difícil de sobrellevar, ¿no? De hecho, la prueba está en que estadísticamente la mayoría de las parejas fracasan, por lo cual es un punto a tener bastante en cuenta. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué fracasan las parejas? ¿Por qué se erosiona tanto, ¿no? La pareja con estos temas? Normalmente tenemos un problema de confrontaciones. Quiero decir, el hombre tira por un lado, la mujer tira por otro, con lo cual al final la cuerda se acaba rompiendo. Yo tengo una anécdota que me pasó de pequeño, es un debate bastante interesante, que dice lo siguiente, ¿no? Tenemos una leona que está en la selva con su leoncito y de repente vienen 10 hienas. Aquí tiene dos opciones la leona: salir corriendo, con lo cual ella salvaría, probablemente su cachorro no, o enfrentarse a ellas, probablemente moriría. Vamos a hacer esto un poquito participativo para que sea más entretenido. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué debería hacer la leona? ¿Irse o quedarse? Los que opinen irse, que levanten la mano, por favor. Nadie opina que se debería de ir. Todos que se debería de quedar. Vale, fijémonos en lo que he dicho. No he dicho, si vosotros fuerais la leona, ¿qué haríais? Evidentemente, como somos seres humanos, no evitamos la parte de la coherencia y vamos por lo que nos motiva el corazón, con lo cual nos quedaríamos. Pero no he preguntado eso, he preguntado qué debería hacer la leona. El problema de las palabras es que al utilizarlas mal o al entenderlas mal, vamos por un camino que no es el suyo. Por coherencia, lo que tendría que hacer la leona es salir corriendo. Volvería a engendrar, tendría más cachorros y seguiría la vida, ¿no? No se acabaría la especie, porque si no toda la especie, si seguimos en este patrón, se acaba. Con este ejemplo lo que quiero transmitir es que a veces cuando una pareja discute, no es que estén atacándose, es que están intentando comunicarse, pero no llega a una comunicación fluida, no llega a una comunicación positiva, no se llegan a entender. Como iba diciendo, el problema de la mente es que no se ve como el cuerpo. Todos sabemos lo importante que es ir al gimnasio, hacer ejercicio, andar, nadar, correr, tenemos una vida más saludable, respiramos mejor, vivimos mejor. Además, es interesante porque si vamos al gimnasio sabemos que en un tiempo nos vamos a poner en forma. Yo de joven hice un curso de monitor de fitness y de aeróbic, que en principio lo hice sinceramente por aquello de conocer chicas, ¿no? Hay que pensar que en mi caso, con 18 años, pues tenías unas 30 o 40 chicas que le decías para la derecha y se movían, lo cual era súper interesante. Y allí me enseñaron que claro, que cualquier persona con el tiempo exacto en el gimnasio y con el entrenamiento exacto puede ponerse en forma. O sea, se puede conseguir el cuerpo que desea, puede respirar mejor. Eso depende evidentemente de la edad y del entrenamiento que se tenga. ¿Qué sucede con la cabeza? Que tenemos que entrenarla también. Tenemos que entrenar para saber hablar exactamente lo que queremos transmitir, sobre todo a los seres queridos, ¿no? Que son con los que más roce vamos a tener. Los entrenamientos mentales, al igual que en el gimnasio, son de repetición. Tenemos que hacerlo y perseverar en ello. No sale a la primera nunca, ni siquiera a la segunda. Es cuestión de repetir, repetir.
La diferencia, para seguir el paralelismo con el gimnasio, es que si por ejemplo vemos a un vecino, lo vemos hoy y lo vemos dentro de un mes y ido al gimnasio, le notamos más experto, en 2 mucho mejor, en 3 mucho mejor, simplemente con verlo, no hay ni que saludarlo. Claro, si una persona por ejemplo va a un coach y sigue un programador neurolingüístico y sigue un entrenamiento, no lo vas a ver simplemente con mirarlo, tienes que hablar con él. Entonces primero él se va a notar él mismo, se va a notar más relajado, más tranquilo. Es como si de repente estás constipado y de repente respiras bien, ¿no? Uf, qué alivio. Pues exactamente ese sentimiento es el que se tiene. Luego lo verán los familiares, que son con los que tienen roce, empezarán a notar que ya discutimos menos, ya parece como que le gusta todo más, y pequeños matices, hasta que al final esa persona aprende a vivir con todo lo que le rodea. ¿Conocéis alguna persona, a ver si alguien lo conoce, alguna persona que parece que siempre está feliz, que siempre está contenta? Sí. ¿Y qué os transmite esta persona? Pues energía, fuerza. ¿A nadie le sienta mal? Ganas de vivir, no, por supuesto, pero ¿a nadie le sienta mal? Sí, hay muchas personas que les sucede lo siguiente. Tienes un día malo, ¿no? Entonces estás mosqueado con el mundo. Todo es malo. Y de repente te encuentras a esta persona que es súper contenta. Y claro, al tú tener una energía negativa 100% y la otra positiva 100%, chocan. Entonces, es absurdo, ¿verdad? Que una persona positiva y simpática y jovial de repente te caiga mal. Pues sucede. ¿Qué es lo que hace esta persona? ¿Por qué esta persona es feliz? Es feliz porque tiene una actitud positiva. Esta persona tendrá los problemas que tenga que tener, probablemente hasta más que otro, pero simplemente tiene una actitud positiva, o sea, se afronta la vida de una manera diferente. ¿Cómo podemos llegar a tener esta positividad? Es cuestión de darle vueltas un poco a la cabeza y cambiarlo las tornas. Si tú tienes una vida positiva, una actitud positiva, cualquier trabajo te resulta interesante. O el trabajo tedioso de oficina, puedes pensar, bueno, voy a optimizarlo, voy a sacarlo así un poquito mejor, voy a sacarle más productividad, voy a hacerlo un poquito más original. Yo, por ejemplo, tengo un cliente que a mí me resulta muy interesante, trabaja en el tanatorio. Claro, es un trabajo que a priori no te apetece, no te parece divertido. Hay que pensar que está rodeado pues, de gente que lo está pasando mal, evidentemente. Pues él llegó un momento que, como decía, a ver, este es mi trabajo, estamos en crisis, no podemos cambiar de trabajo rápidamente y además se dedicaba a esto toda la vida y quería afrontarlo bien. Lo que hizo era que compraba claveles, son baratos, claveles blancos, y le iba dando un clavel a los familiares cuando llegaban. Entonces esos familiares esbozaban una pequeña sonrisa al verle. Ya no le estaban transmitiendo esa negatividad que llevaban los familiares con toda la razón del mundo al tanatorio. A él le sonreía. Y claro, eso a él evidentemente le crecía y le subía. Fijaos qué tontería, porque simplemente comprar un clavel y darlo, no estamos hablando de un trabajo tedioso de todos los días, esforzarte con la cabeza, y con eso consiguió pues, un 20 o un 30% más de positividad en su trabajo. Es un pequeño detalle. En todos los trabajos y en toda la vida siempre podemos cambiarlo por algo positivo, ¿no? Otro ejemplo. Este, por ejemplo, antes es un ejemplo que me viene muy bien. Te diagnostican, por ejemplo, que tienes un problema en la espalda, con lo cual te dicen que tienes que andar 2 horas al día. Bueno, eso es una sugerencia obligatoria, ¿no? Porque te lo sugieren, pero si no vas, agárrate. A ver, no te gusta andar, nunca te ha gustado andar, no te apetece andar, ¿para qué vamos a andar? Con la de vehículos que hay y la manera que hay de llegar a los sitios. Pero tienes que andar. Entonces, bueno, te planteas, el primer día vas mosqueado, vas pensando en tus cosas, lo cual viene siendo que le estoy dando vueltas a no quiero estar aquí, no quiero estar aquí, me quiero ir. Y lo repites muchas veces en tu cabeza. Dudo que llegue a las 2 horas. Al día siguiente es muy difícil. A la semana siguiente este hombre no va a nada, coge el coche y se va donde sea. Ahora bien, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes hacer, por ejemplo, ir a una hora del día que sea más interesante, porque a lo mejor pues haya un atardecer o un amanecer o un anochecer y te guste eso, ¿no? Puedes aprovechar también pues, para tomar un poco el sol, ¿no? Pues oye, voy a salir a la hora de la siesta, ahora que es invierno, que no hace frío y tal, y me doy un paseo y tomo un poquito el sol, que siempre viene bien y alegra mucho al cuerpo. Podemos aprovecharlo para hacer una visita a un familiar, como tengo que andar 2 horas, oye, pues me voy hasta allí que me lleva 1 hora y luego vuelvo y mira, veo un familiar o amigos. También podemos pasear y ver a gente paseando, simplemente por el simple hecho de pasear. Si hacemos esto, evidentemente las horas se pasan enseguida. Ya no estamos todo el rato dándole vueltas de no queremos hacer esto. Los días se suceden rápidamente, nuestra vida social sube sanamente, si no a la contra estaríamos con menos vida social y cada vez menos hasta que no la tengamos.
Y sin darnos cuenta, nuestra cabeza se vuelve más activa y más creativa, porque el simple hecho de pensar cómo aprovecho hoy el día para andar estas 2 horas, en plan positivo, ya estás trabajando la cabeza sobre ello, y la estás trabajando de manera positiva, no negativa. Y esto te repercutirá luego, ¿no? Probablemente quien haga esto lo seguirá haciendo siempre. Y como ya este tiempo no está huyendo de él, sino que le apetece, porque tengo que ver a mi amigo y lo veo y tal, lo que hace es que ese momento sea especial. Con lo cual, cuando no lo tienes, te molesta, porque ya lo quieres tener. Hemos cambiado totalmente el chip. ¿Cómo hemos cambiado el chip? Lo hemos cambiado en nuestra cabeza. Es algo totalmente mental. Este ejemplo se puede extrapolar a miles de ejemplos. Es simplemente el pensar cómo hacerlo bien, quererlo hacer bien y la acción de hacerlo bien. Bueno, otro punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de cambiar algo en nuestra cabeza son las limitaciones. Cuando hay un problema, sea de la índole que sea, tenemos limitaciones. Por ejemplo, en el caso que nos encontramos, ¿no? En Oídos de Gato, pues oye, tenemos un hijo que tiene el síndrome, con lo cual tenemos ciertas limitaciones para conseguir nuestros objetivos. Queremos hacer esto, pero no podemos llegar hasta aquí. Bueno, lo primero que hay que hacer es aceptarlo. Vamos a aceptar lo que tenemos, vamos a ver hasta dónde podemos llegar y tracemos un camino para ello. ¿Vale? Esto es fundamental. Si no se tiene la parte de la aceptación, se queda un poquito cojo, porque va a salir tarde o temprano. Tarde o temprano vamos a darnos cuenta de que es que no podía llegar hasta aquí. Es como trazar un plan. Si no trazamos el plan bien desde primera hora, llegará un momento que se nos caerá. Y el problema es que esto es un plan mental, con lo cual la repercusión negativa será importante. ¿Vale? Es muy fundamental tener claras las limitaciones, de dónde podemos llegar y a dónde. Bueno, sabemos que tenemos, como decía, 1001 problemas. Algunos no lo esperamos y otros no. Algunos son más sencillos que otros. Todos intentamos algunas veces, sobre todo con nuestras parejas, que vaya bien, aunque no siempre lo conseguimos. ¿Vosotros creéis que hacéis todo lo posible porque en vuestras parejas haya bien si las tenéis o lo hayáis hecho bien si las habéis tenido? Yo sabes lo que pasa, yo creo que a veces tú te sientes culpable por algo que has hecho y para que el otro no se dé cuenta le echas la culpa a él y ahí empieza el... Esa es una realidad. Es verdad, es que yo ahora ya, como no es habitual con nadie, y a veces incluso me apetece discutir, yo no estuviera ahora aquí, le llevo a la contraria y discutía, ¿no? Pero es verdad que a veces es eso, tú te sientes culpable, que incluso ni siquiera tienes por qué tener la culpa, pero sí que te sientes culpable por algo que has hecho, y entonces dices, es que si tú hubieras dicho, que si tú me hubieras hecho, y ahí es donde empieza lo que uno tira y otro no sé. Claro. Vamos a hacer un ejercicio de parejas, si os parece bien, para que veamos claramente hasta qué punto llegamos o no llegamos a nuestra pareja. Así que voy a pedir unos cuantos voluntarios, si os parece bien. Vosotros dos ya os tengo, así que pues uno de vosotros, por favor, que suba. Y necesitaría un chico más y 3 chicas, por favor, que entre sí no sean parejas. Ah, pero que es que solo un chico tener de voluntario. O sea, una chica que suba aquí, por favor, sí. Y 2 chicos abajo y 2 chicas abajo, por favor. Vamos a ponernos aquí, uno enfrente de otro, y otra pareja más, y otra chica más, por favor. Vaya. Una chica. Espera, que a mí para estas cosas me gusta ponerme ligera de ropa. Poneros más Claro, no vaya ahí. Quítate el abrigo conmigo, yo así no te puedo querer. Vamos, poneros más o menos cerca, ¿vale? Y ahora voy más para acá y voy a ir diciendo más preguntas y os guío. Vale. Tomar libertad. Vamos a imaginarnos, os vamos a repartir unas carpetas también para que esto lo tengáis. Os voy a ir haciendo una serie de preguntas, ¿de acuerdo? Y los que opinen que no lo han hecho 100% así o no lo hacen 100%, depende si tenéis pareja en la actualidad o la hayáis tenido, dais un pequeño paso hacia atrás, pequeño porque si no, no sabemos. Voy con la primera pregunta. Cuando discutes, ¿cuentas hasta 10 antes de enfadarte y no contestar mal? El 100%. O sea, los que se quedan quietos entiendo que sí que cuentan hasta 10 antes de hacerlo el 100%. Muy bien, perfecto. Si es positiva, dais un pasito hacia adelante, ¿vale? ¿Haces peticiones en vez de exigir las cosas? El 100% de las veces. Muy bien. A ver, ojo que tu pareja está ahí y luego te lo digo. Que sí. ¿Haces preguntas y sugerencias, no acusaciones? El 100% de las veces. Vale. ¿Preguntas
hasta entender el pensamiento de tu pareja o a veces crees adivinarlo? ¿Planteas los problemas con posibles soluciones o los acumulas? ¿Escuchas a tu pareja cuando hablas o a veces le interrumpes? ¿Aceptas tus fallos y responsabilidades o sacas algún trapo sucio del pasado en alguna discusión? Aquí me tengo que... Vale, este es el tuyo. Porque este yo lo vamos a ver. Tú no puedes matar que de eso sé yo y tú tienes la hermano. Esto es lo malo de que nos conozcamos todos, claro. Bueno, a ver, ¿ofreces soluciones para intentar llegar a un acuerdo o esperas a que lo haga él porque ya estás cansada de discutir lo mismo? ¿O cansado? Yo ahí te lo preparo. Lo hago yo. Vale, perfecto. Me voy a quedar aquí. Preguntas a tu pareja si te ha entendido bien o das por hecho y pasas al siguiente punto para que la conversación no se quede ahí parada. Pregunto. Muy bien. ¿Utilizas el sarcasmo y la ironía a veces o siempre eres claro y tranquilo en las frases con tu pareja? Yo la ironía, siempre. ¿Es para adelante como tengo que ir para atrás? No, para detrás sí lo que es malo. Para detrás sí es malo, para adelante sí es bueno. ¿La ironía es mala? Por lo Pues que entonces ya, que no nos juntamos, te lo digo yo. es mala en la pareja porque Claro, evidentemente la ironía estás es creando mala una porque- comunicación fácil, no Claro, estás bloqueado. Claro. Vale. ¿Expresas tu satisfacción por las cosas que te agradan de tu pareja o lo das por hecho? ¿Eso es bueno o malo? Son malos. Pues si lo das por hecho es malo, porque a todo el mundo le gusta que le digan lo bien que lo ha hecho las cosas. Eso creo que es bueno. ¿Te interesa por sus actividades cotidianas? Y vamos a imaginarnos esto, que no son hobbies. O sea, es decir, tienes un trabajo rutinario, normal, y todos los días te interesas por lo nuevo que ha hecho, por cómo se ha sentido. Muy bien. ¿En las discusiones te centras en lo actual o sacas algún momento del pasado a veces? Esto no tiene por qué ser trapos sucios, simplemente un momento del pasado. Vais a pasar de entrenamiento. A ver, ¿buscas un buen ambiente para hablar con tu pareja? ¿Cómodo, relajado, íntimo? ¿O en cualquier parte se puede hablar? Qué suerte tiene tu pareja. Estoy separado. ¿Sorpréndete de vez en cuando a tu pareja con un detalle? Vale. Bueno, ¿Eso el 100% o alguna vez? Porque ya alguna vez... Yo me quedo aquí. no, hablamos de un porcentaje elevado. No, yo sí. soy- Fijaos en lo siguiente. Parejas, no hay ninguna pareja entre ellos, o sea, con lo cual tenemos aquí pues 6 parejas diferentes, ¿no? que están trabajando. Hay diferentes edades, diferente ubicación, diferente todo. Todos han andado hacia atrás y todos han andado hacia adelante. O sea, es muy difícil seguir todas las pautas. Voy a poner un ejemplo del último punto, te sorprendes con tu pareja. No hay que utilizar más la historia. Napoleón Bonaparte cuando hizo la flota de honor, dio 1.500 medallas de la flota, de la Legión de Honor, perdón, dio 1.500 medallas de la flota y ascendió a 18 generales al alférez. Correcto, almirante. Porque todo el mundo le dijo que le había dado juguete a los niños y él dijo que a los niños, que a los hombres, se le compra con juguetes, a los hombres y a las mujeres. Es muy importante el hacer pequeños detalles. Muchas gracias. Y sabes que hija mía, no me saques con esta decepción. Claro, por eso estoy preparada, si es que empezaba allí, mira dónde estaba. Y yo que creía que la culpa la tenía él. que eso es lo peor. Julio, hijo mío, tenías que haber salido aquí y haberte puesto conmigo. Es que está aquí mi eso, o sea que puede decir. La culpa siempre la tienen los dos. No hay alguien que tenga solo la culpa. Esto viene siendo lo de dos no discuten si uno no quiere, para que nos entendamos. Y es totalmente imposible seguir todas las pautas, sobre todo si no se entrenan. ¿De acuerdo? O sea, no hemos fijado aquí que había gente que andaba más para atrás que otros. ¿Por qué ellos tienen esas pautas en la cabeza? Porque por su manera de ser, por sus vivencias, por sus conocimientos, pues actúan de esa manera. ¿Por qué otro no puede hacerlo? Puede hacerlo perfectamente igual. Esta persona que, por ejemplo, andaba menos hacia detrás, no es que estuviera fastidiada con la vida, no es que fuera bueno, a mí me dan y yo agacho la cabeza y lo hago, simplemente que actúa de esa manera, que vive de esa manera. Yo siempre pienso lo mismo, si hay alguien que lo hace perfecto, cópiate, no improvises, ¿no?
Entonces, en este caso, sería lo idóneo, ¿no? Aquí de todas maneras he dejado una pequeña guía para que, bueno, tampoco estoy descubriendo nada que sea nuevo, ¿no? Todo el mundo ya sabe cómo tratar a una pareja, todo el mundo sabe que no hay que discutir mucho, pero bueno, a todos se nos olvida en algún puntito, así que por ahí lo he dejado por si os puede interesar. En fin, sigamos. Por otro lado, hay que tener en cuenta lo que sea por separado de cada uno e intentar satisfacerlos, con lo que tendríamos un núcleo familiar mucho más unido. Hay que pensar que la gente ve la familia como una gran piedra con pequeñas partes que se han fosilizado, ¿no? Y entonces es un núcleo familiar importante. ¿Qué sucede al tener esta visión? El ser humano visualiza las cosas. Es muy importante visualizar las cosas para entenderlas. Si en vez de esa visión, lo cual es muy duro, muy recio, no se puede separar, no podemos tratar con esta visión cada parte de la familia, no podemos tratar, aunque sea simplemente una pareja, no podemos tratarla, porque está unida. Entonces, si yo quiero, va a querer él, porque como somos una familia, si a mí me gusta, le va a gustar. Hay que ir porque yo quiero ir. En vez de, yo quiero ir, querrá él ir, o a mí me gusta esto, le gustará a él. Hay veces que lo damos por hecho. Al ser una familia, tenemos estas cosas claras que hay que hacer. Tenemos que ir aquí porque somos una familia. Ahora bien, veamos la familia de otra manera. Veámosla mejor como un pequeño sistema solar con planetas que ruedan que giran en la misma órbita, ¿no? Aunque sean muy unidos, esto se puede trabajar por separado. No es lo mismo los problemas que tenga él o que tenga ella, cada pareja es un mundo. Es imposible poner casos concretos porque nunca va a llegar a tu persona, ¿no? De algo que, bueno, cada persona es un mundo, como bien sabemos, y cada relación también lo es. Con lo cual hay que tratarlo por separado y hay que ver cada pequeño detalle. Recordemos que una gran parte de la felicidad se halla en los pequeños detalles, ¿vale? Lo que decía antes, por ejemplo, del trabajo. Tenemos que el trabajo es rutinario, que es tedioso y que es aburrido. Pero mira, a lo mejor un pequeño detalle le da color, ¿vale? Pues en una relación es exactamente igual. A lo mejor, pues, oye, estás haciendo la cena y hoy enciendes una vela. Simplemente, son pequeños detalles. Y a lo mejor, pues, llega la otra persona a comer, ¿no? Porque está haciendo la comida a tu pareja y, oye, se encuentra en la mesa y se encuentra una vela y la alegra. Simplemente, ¿de acuerdo? Solamente esforzarse un poquito. Yo entiendo que es muy difícil esforzarse cuando tienes muchos problemas y cuando estás muy agobiado, pero se puede hacer. Es simplemente pararse a pensar, respirar un poco hondo, decir, a ver, ¿qué me está pasando? Y ejecutarlo. Un truco muy bueno también para las discusiones, que yo siempre recomiendo, es el irse, o sea, huir. Si tú ves que has seguido a pie juntillas esto y no queda otra que discutir, porque es que hay que discutir porque la otra persona solamente quiere discutir, yo me iría, o sea, diría, mira, mejor me voy hasta que estemos más tranquilos, no hasta que estés, claro, pluraliza para que la otra persona no se sienta mal al decírselo, porque recordemos que cuando dos discuten es porque no está habiendo una buena comunicación, porque claro está que si nadie sigue todas estas líneas, sigue existiendo parejas, oye, se quieren, ¿de acuerdo? Entonces vamos a utilizar que nos queremos, ¿vale? Para respirar. Entonces simplemente es decir, oye, me voy a ir un momento, vamos a dar un paseo o salgo y entro o lo que sea, y bueno, pues en 10 minutos volvemos a hablar sobre el tema, que estemos más tranquilos. Eso es una gran recomendación que yo por lo menos la intento poner en práctica. No lo consigo siempre, pero la intento poner en práctica. A ver si Bueno, la ponen en práctica. quiero hablaros ahora un poco del coaching. ¿Sabéis lo que es el coaching? ¿Sí? Cuéntamelo, ¿qué opinas que es? Dígalo. Es como una dirección, es como un consejo, como una orientación. Coach es como un orientador. Sí, no, sería, hay un término sajón, un término inglés. sí, sería como un entrenador personal o de empresa, depende de lo que estemos hablando, mental, más que físico, ¿no? Entonces, a través de preguntas, consigues que la otra persona entienda por sí mismo, por sus propios conocimientos, lo que ha de hacer. Hay una gran frase que es, no hay preguntas sin respuesta, hay pregunta mal hecha, ¿no? Entonces, bueno, si tú te vas autopreguntando a ti, consigues la respuesta. Yo os voy a dar ahora una pequeña guía en la otra hoja que tenéis en la carpeta para intentar conseguir llegar a un objetivo, ¿vale? Sería lo que viene siendo el autocoaching, ¿vale? Para que vosotros solos podáis hacerlo. En cualquier caso, en la carpeta tenéis mi teléfono y mi email para lo que necesitáis, sin ningún problema, cuando lo queráis. Pero vaya, voy a dar aquí unos consejillos para que podáis hacerlo un poquito solos o empezar a tantearlo, ¿no? Bueno, tenemos un problema, ¿no? Una vez que tenemos claras las limitaciones que se nos plantean y lo hemos pensado, lo hemos estudiado,
qué se puede hacer realmente y hasta dónde podemos llegar. En algunos casos será a poco, en otros será a mucho, dependiendo del problema o del obstáculo o del objetivo a conseguir. Hay que pensar siempre hacia dónde va el camino. Siempre es más fácil empezar un camino, aunque sea largo, si sabemos dónde va a llegar, ¿no? Es importante también que nos demos cuenta de cuándo hemos llegado a ese punto. Aquí, por ejemplo, ves una escalera. La escalera está compuesta de peldaños. Cada peldaño sería un objetivo. El final de la escalera sería la meta. Para llegar a una meta tenemos que tener objetivos pequeños que podamos cumplir. Esos objetivos tienen que ir puestos con una fecha concreta. Esa fecha a lo mejor se puede variar. Tampoco hay que ser tan exigentes con uno mismo. Pero un poquito sí, ¿vale? Pongámosle una fecha. Para conseguir ese objetivo. Trazaremos un plan perfecto para llegar a ese objetivo. Imaginémonos que hacemos otra escalera al lado para cada uno de los objetivos. O sea, no tengamos problema en dividirlo, en ponerlo más amplio. El problema está en juntarlo, ¿vale? Cuando tienes muchos problemas juntos no puedes resolver ninguno. Si los separas, sí, ¿vale? Pues con el mismo principio vamos a hacer esto. Entonces, hemos puesto ya nuestro peldaño, tenemos ya nuestro objetivo marcado y nuestra fecha. Lo hacemos, llega el momento de la acción. ¿Cómo lo hacemos? Pues nos hemos preguntado, hemos visto hacia dónde hay que ir. Hablo tan abierto porque, claro, hay millones de problemas, no puedo centrarme en uno. Cuando se hace, por ejemplo, en sesiones, pues vamos centrados en cada uno de los problemas, ¿no? Bien, entonces, tenemos puesto la fecha, tenemos ya las herramientas de cómo hacerlo, sabemos exactamente qué hay que hacer, lo hacemos y llegamos a ese escalón. Cuando hemos llegado a este escalón, que hemos apuntado también en el escalón cómo nos vamos a dar cuenta, cómo nos vamos a sentir, qué vamos a ver, qué vamos a descubrir, cuando lleguemos a ese objetivo, seguimos con el siguiente. Y así sucesivamente. De tal manera de que sin darnos cuenta vamos siempre celebrando cada escalón que damos, porque primero nos retroalimentamos y nos sentimos bien, ¿no? Hemos llegado hasta aquí. Seguimos al siguiente escalón, de tal manera que llegamos a la meta de una manera sencilla. A la contra, si nos ponemos todos los problemas, tengo que hacer esto hasta aquí, no sé cómo hacerlo, no sé cuánto tiempo me va a llevar, no sé por dónde coger el toro, ¿no? Entonces, pues al final, el objetivo. Bueno, una cosa importante que hay que tener en cuenta siempre cuando hablamos de procesos mentales es la adaptación al cambio. Tenemos una prueba real que todos sabemos, la crisis que tenemos, ¿no? Hace unos años pues teníamos mucho más dinero, gastábamos más, ganábamos más, no nos importaba prácticamente el asunto, entre comillas, ¿no? Por supuesto hay gente que es más, gente que menos, pero vaya, se vivía mejor por el dinero. Hoy en día se vive peor. Bueno, se vive peor, tenemos menos dinero, ¿no? Ganamos menos, gastamos menos, nos movemos menos y nos hemos adaptado a ello. Seguimos viviendo, seguimos teniendo nuestros problemas, nuestras alegrías, ¿no? Seguimos viviendo. Exactamente igual, hay que adaptarse a cada cambio que venga. Hay algunos cambios que son realmente muy duros. La vida es dura. Quiero decir, esto no estoy abriendo ninguna puerta, ¿no? Y hay momentos que no sabes cómo afrontarlos. En esos momentos, parémonos, respirémonos, veamos el problema, cojamos nuestra escalera, veamos cómo hay que llegar ahí y tracemos el plan. A mí de chico me decían, cuando tengas una duda, pon dos listas y pones lo positivo y lo negativo y eliges una de dos, ¿no? Esto seguro que todos lo hemos hecho y todos lo hemos vivido. Pues es un poco la evolución a eso, ¿vale? Esto funcionaba. Tú empezabas en tu lista, veías que en una había 10 y tú querías hacer la otra parte, ¿no? La parte B, pero solamente había dos. Me gusta y me apetece, ¿no? Y el otro, no, pues esto es mejor. Total, al final tenías que hacer lo que era coherente. Pues esto más o menos es igual, solo que sabemos exactamente lo que queremos, sabemos lo que hay que hacer y nos planteamos cómo llegar a ese punto. Parece un ejercicio realmente fácil, o sea, fácil escribirlo, parece algo niño, pero es realmente interesante, sobre todo cuando lo hagáis 2 o 3 veces, veréis como es una herramienta muy fuerte, es muy, muy, muy útil. Y para los cambios en la vida es fundamental. No podemos plantearnos hacer un cambio sin haber pensado antes a dónde nos lleva esto o por qué lo hacemos. Hay momentos en la vida que hay que aceptar sí o sí, hay otros que son optativos y hay otros que no se deben de aceptar. Claro, pero pensémoslo antes, ¿no? No tiremos las campanas al vuelo así sin haberlo estudiado previamente. Bueno, pues tengo ahora un ejercicio de visualización muy interesante que es sobre programación neurolingüística para momentos de sumo estrés, ¿vale? Voy a decir un poco, lo vamos a hacer todos y voy a coger a alguien para que lo haga aquí arriba y así pues lo vemos, si os parece. ¿Una médico? Por favor. Gracias. Siéntate. Mira, ella te va a coger el pulso, ¿vale? Mientras hablamos. Y necesito que con una mano la levantes cuando ves que se acelera
Y cuando veas que se baja, que lo vayas haciendo. La mano quieta está normal, para arriba acelerada, para abajo relajada, ¿vale? Imaginémonos que tenemos un momento de tensión, un momento realmente negativo. Es un momento que nos ha pasado hace poco. Y es un momento que no podemos olvidar, que nos vuela en la cabeza constantemente. Y no sabemos cómo salir de él, porque es un momento que realmente nos está infligiendo mucho dolor, mucha comezón. Puede ser un momento de un familiar, un momento propio. ¿Lo estás viviendo? Sí. Vale. Hay que vivirlo con más intensidad. Visualízalo. Ve los colores que hay. Lo que quiero que veáis todos es que en esos momentos nuestro corazón empieza a latir mucho más rápido. Empieza a bombear mucho más. Esto nos impide relajarnos y pensar con claridad. Tenemos muchísimos momentos, por ejemplo, pues, en un momento que nuestro hijo se pone muy nervioso, no sabemos qué hacer. A lo mejor estamos muy acostumbrados y ya sí que lo hacemos, pero al principio es muy duro, ¿no? Por ejemplo, pues cuando llevamos a un médico o algo similar. Cualquier momento pues, nos puede servir para tener una tensión. En ese momento no podemos respirar tranquilamente, no podemos hacerlo, ¿no? Ahora viene el ejercicio. Primero vamos a visualizar, ahora empezamos a visualizar, ¿de acuerdo? Visualicemos algo que nos guste, un entorno bonito, ¿no? Que nos sentamos relajados. Hay gente que puede pensar en un lago, hay gente que puede pensar en, no sé, en la nieve, ¿no? Depende de a quién más, lo que más le guste a cada uno. Una vez que tengamos ese momento en la cabeza, que lo veamos claramente, que lo sintamos, que lo hagamos, tenemos que sentir, que aprovechar todos los sentidos que tenemos. Vamos a ir tranquilamente respirando, mucho más despacio. Vamos a respirar por la nariz y echarlo por la boca. Respiramos por la nariz, lo echamos por la boca. Y poco a poco vamos entrando en ese estado. Este ejercicio evidentemente no lo vamos a hacer delante de la gente, es un ejercicio para hacerlo en privado. A la vez que vamos respirando, vamos a ir apretando estos dos dedos. Un poquito, ¿vale? El pulgar lo vamos a ir apretando un poquito. No tiene que verse, simplemente es hacerlo. Mientras vamos respirando y vamos entrando un poco en ese estado de relajación, ¿de acuerdo? Sigamos apretando los dedos fuertemente. Este ejercicio lo repetimos en casa, ¿vale? La historia está en que nos quedemos totalmente tranquilos. Estamos solos, estamos relajados. Es más, es mejor este ejercicio hacerlo en relajación que en estado de nervios, evidentemente. Pero siempre apretemos los dos dedos. Vale, los ojos. ¿Qué es lo que hay que conseguir? Lo que hay que conseguir es que en un momento de nervio, simplemente metiendo la mano en el bolsillo y apretando dos dedos, nos relajaremos. Y esto es muy sencillo, solamente hay que repetir este ejercicio unas cuantas veces. No más de una vez al día, y dura a lo mejor medio minuto o un minuto. No más de un minuto o medio minuto, ¿vale? No tiene por qué ser algo en plan obsesivo, pero sí repetidamente. Cuando hacemos esto e empezamos en los momentos de tensión a apretar los dedos, al principio es totalmente voluntario, nadie le sale solo porque es algo anormal, ¿no? En nuestras vidas. Llega un momento que sale totalmente automático. Directamente pues apretamos los dedos y pensamos además al apretar los dedos que la tensión se va por ahí. Ese esfuerzo elimina la negatividad, elimina la tensión negativa, a la vez que respiramos. Con lo cual hemos acabado el problema con una respiración y apretar los dedos. Aquí hemos podido evitar una confrontación, hemos podido evitar un problema mucho mayor, hemos podido evitar pues, una ruptura, cualquier cosa, ¿de acuerdo? Es fundamental siempre el tener claro la respiración y la relajación en todos los ejercicios mentales, ¿vale? Ya sea la programación que quieras hacer o donde quieras llegar. Muchas gracias. Valga este ejercicio. Bien, pues como tenemos poco tiempo, vamos a pasar si queréis a las preguntas que tengáis. Si yo tengo una duda, vamos a ver. El tema es que cuando estamos hablando, porque lo hemos planteado más en el plan de pareja con una persona especial que a veces te lleva a confrontaciones, pero no solo la persona que tenemos especial, sino el resto, el entorno, tu padre, tu abuelo, tu tío, es decir, la gente que te rodea, además de lo que es el núcleo familiar, siempre hay gente alrededor que de alguna manera influye si nos dejamos influir, a veces nos dejamos influir, ¿vale? Entonces, eso personalmente pienso que sí se puede evitar, es decir, si yo reconozco que me estoy dejando influir por mi hijo el mayor, voy a poder solucionarlo, pero cuando el problema, que es lo que más dificultad veo yo, cuando el problema está en el entendimiento de pareja,
tiene que haber una... que los dos quieran solucionar el problema o que los dos piensen que los dos son parte del problema y de la solución. Porque a veces nos pasa, yo lo pongo en mí, luego que se sabe se pueda, ¿vale? Entonces, yo pienso, es que yo soy la buena, es que yo lo hago bien. Es que si él se dejara llevar por lo que yo le digo, estudiaría miel sobre hojuelas. Claro, ¿por qué? Porque crees que eres más inteligente, porque crees que él no lleva razón, simplemente porque... Entonces, lo difícil es ponerte de acuerdo y que el otro te escuche, porque además las personas que solemos a veces explicar demasiado lo que queremos, llega un momento en que la persona que tienes enfrente, sea el marido, el hijo o la amiga, se pone en automático y no te escucha. Claro. Hasta que te estás dando cuenta que cambias de conversación y no se entera. Entonces, yo suelo estar pendiente para eso, para cuando ves que cambio de conversación y no se ha enterado, ¿no? Te quiero decir, a veces piensas, el otro no me está escuchando, y es que le dices lo mismo que le has dicho 60 veces, pero lo que tú decías, ¿le pones solución a la cosa? Paso para atrás porque no. Te estoy machacando, pero no te estoy diciendo qué es lo que yo quiero. Es decir, cómo hablamos a la otra persona, cómo reconocemos delante de la otra persona nuestros errores para llegar a un acuerdo y decir, ¿queremos solucionarlo o no queremos solucionarlo? Pero ponerlo claro antes de tomar una decisión drástica entre dos, porque claro, tomarla en una sola yo creo que es más fácil. Hombre, claro, unilateralmente sencillo. Quiero esto, así que hago esto y punto. Claro. Hay que pensar que cuando una pareja discute o el ejemplo que estás poniendo, o sea, yo quiero arreglarlo, tú no quieres, te digo cómo hay que hacerlo y no lo haces, ¿no? Primero pensemos, ¿por qué? ¿Por qué no lo hace? Vamos a preguntarle por qué no lo hace, ¿vale? Para enterarnos, porque a lo mejor es por un motivo coherente. Esto puede pasar, ¿no? Hay que pensar que no tenemos la verdad absoluta. Igual, oye, la otra verdad igual también influye. Después de escuchar exactamente lo que le pasa y tú transmitirle tus inquietudes, la manera de transmitirlo también es importante. Porque claro, tú estás un poco mosqueada, ¿no? Porque esto no sale. Con lo cual, pues tu conversación no es la más calidad del mundo. Es lo de las preguntas que decíamos antes. ¿Estás sugiriendo o estás exigiendo? Entonces, claro, ahí empieza la confrontación. Una vez ya puestos en la confrontación, quiero decir, venga, pues lo hemos hecho mal, estamos discutiendo y ahora queremos parar y llegar a un acuerdo y llegar a un buen fin, ¿vale? ¿Qué se puede hacer? Pues ya estamos discutiendo, pues alguien ha de parar. O sea, sé tú, alguien ha de parar. Respira un momento hondo, intenta antes de irte, intenta solucionarlo, ir no siempre es la última opción, ¿no? Que es válida, pero bueno, vamos a intentar solucionarlo. Entonces respiramos hondo y decimos, a ver, me estoy sintiendo mal con esto. Y directamente hablamos de sentimientos. ¿Por qué? El ser humano reacciona positivamente hacia los sentimientos, pero reacciona muy negativamente hacia las imposiciones. Entonces, me estoy sintiendo mal al ir a ver películas de terror, me sentiría mejor si fuéramos a ver cualquier otra película. No le estás exigiendo que no veamos películas de terror, que yo sé que a ti te gustan, pero yo me siento muy mal viéndolas. Otra opción, mira, ¿qué te parece si hoy no vemos una película de terror que me siento muy mal, vemos los sentimientos, vemos otra y mañana quedas con tu hermano, oye, y ves una película de terror y cuando vengáis os hago unas patatas? No sé si me explico. El darle un poquito vueltas al asunto. El 99% de los problemas son solucionables. Si no es solucionable, pues vale, puede haber una ruptura, quiero decir, las parejas, como empezaba diciendo, fracasan en su mayoría, con lo cual tampoco es algo que nos deba de asustar, y hay que pensar que con que una te salga bien, ya está. Tampoco es aquello de que te van a salir 50 bien, ¿no? Pero vamos, todas las discusiones yo siempre recomiendo lo mismo. Primero, respirar un poco, pensar por qué la otra persona está en esa actitud negativa, porque a lo mejor nosotros hemos provocado esa actitud negativa. Es más, probablemente hayamos provocado esa actitud negativa. Él nos la provoca a nosotros, nosotros a él, y así pues, funciona siempre. ¿Qué pasa? Que a lo mejor pues tú sí te has informado y sabes más o menos cómo llegar a ese camino y cómo hacerlo bien y él no. Entonces, si tú empiezas utilizando las palabras correctas, si ves que está a mitad y no puedes remontarlo, páralo, salte y vuelve a empezar de cero. Que es una discusión, que es una conversación. Quiero decir que aquí no ha pasado nada, que no es un partido de fútbol que ahora no podemos volver para atrás. Aquí sí. Entonces, si en medio de una discusión ves que te supera, que es que no sabes por dónde coger el toro por lo cual dices, paramos. Necesito respirar, me voy a fumar un cigarro o lo que sea, salgo, entro y ahora que vuelvo a entrar, recuerdo cómo tengo que hablar, cómo tengo que comunicarme exactamente
Insisto mucho en lo de hablar porque todos sabemos hablar, pero pocos sabemos comunicarnos coherentemente, más sin con la pareja, que es con quien más deberíamos de poder comunicarnos y es con quien menos lo conseguimos, ¿no? No sé si os ha pasado una vez que con amigos, pues, o amigas o familiares, habláis sin ningún problema horas y horas y horas, de pedos, de tonterías, de cosas importantes, pero con tu pareja a la mínima veis como un choque, ¿no? Como si el gato se encrespase. Pues es por la comunicación, es simplemente por eso. Tú a tu amiga o a tu familiar no esperas nada de esa conversación, con lo cual la tienes alegremente, pero con tu pareja tienes unas expectativas muy amplias. Y al no cubrir esas expectativas está la confrontación. Tu pareja, que está sentado y empieza a escuchar esa conversación, percibe una exigencia. O sea, no es que tú le estés diciendo, pero él percibe que quiere que vaya por aquí. Pues no quiero. O sea, ¿por qué tengo que ir por aquí? Ahora sí me dice, oye, ¿por qué no vamos por aquí? Pues venga, vamos. Es diferente, ¿no? La comunicación lo hace todo. Entonces, si estás en medio de una discusión y no puedes cogerla, salte y empieza de nuevo. Y si puedes cogerla, directamente recondúcela. Habla de sentimientos, habla de lo que tú deseas. Sentimientos, deseos, el ser humano lo entiende mucho mejor que imposiciones. Siempre. Una preguntilla, Durante la exposición he visto dos elementos que son interesantes para mí. Uno es cuando habla de establecer un objetivo y de utilizar una escalera y llegar a hacer un plan en el cual se llega al objetivo. A la meta. A la meta. Esa metodología es casi científica. Y una persona, tengo una educación científica, pero veo que en el común, en el cotidiano, esa organización tiene que ser casi fuera de lo cotidiano. Por un lado, ese objetivo. Y por el otro lado, cuando hablo también cuando usted habla de una actitud positiva o negativa en la vida, son dos elementos que observo. El hecho de que fácilmente ver el cambio de actitud, que puede ser cómo ver las cosas negras, cómo ver las cosas más blancas, o cómo poner una actitud tan positiva en el cual me lleve a ese objetivo, como dos elementos que me parecen tipo cruciales. No sé si me sigue. Sí, perfectamente. Si usted tuviera que dar un consejo, cómo cambiar una actitud o cómo tener un elemento de actitud positiva para llegar a un objetivo, ¿cuál sería un elemento de comienzo? ¿Cómo iniciar una actitud de cambio? Yo lo iniciaría con una visualización. Vamos a poner un ejemplo. Uno facilito para que todos nos entendamos. Quiero comprarme un coche. ¿Vale? Para comprarme un coche tengo que conseguir en mi trabajo esta productividad para tener un sobresueldo y poder tener este coche. Entonces, ¿cuál es la meta? El coche, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Pues ir consiguiendo más productividad poco a poco para poder tener ese dinero, no gastarlo y comprar el coche, ¿de acuerdo? ¿Cómo empezamos? Yo cogería la foto de un coche, del coche que quiero, y me la pondría, donde la vea todos los días, cuando me despierto y cuando me duermo. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos creando ese deseo trivial en un deseo interno. O sea, deseamos ese coche ya, ¿no? Pero estoy poniendo un ejemplo muy trivial, ¿no? Pero vamos a extrapolarlo a cualquier punto que nos interese más. Entonces, cuando tú estás visualizando diariamente al despertarte, que es cuando empiezas a recibir información, y al acostarte, que estás pensando en tus cosas, aunque lo tengas de fondo, ¿no? Eso es algo subconsciente, ¿no? Te va entrando en la cabeza poco a poco ese coche. Deseas ese coche, ya quieres ese color. Mira que la foto no tenga arañazo, que si no, quedas como un arañazo, ¿no? Y entonces te será mucho más sencillo conseguirlo. Eso, por ejemplo, para conseguir un objetivo. Para el cambio de actitud, tienes que, siempre que algo te siente algo mal, cualquier cosa, para iniciar el cambio, ¿no? De una actitud positiva, siempre que algo te siente mal, plantearte cómo sería bueno. Esto mismo, ¿cómo sería bueno? Por ejemplo, hoy hace un día de perros, ¿no? Mira qué chulas esas nubes. ¿Sabes? Buscarle algo positivo a todo siempre. En plan tonto, o sea, no te viene a nada. Esta agua está caliente, mira, por lo menos no está frío y no me resfrío. ¿Sabes? Es cuestión de darle vueltas a todo. Y así poco a poco vas cambiando de una actitud negativa a una positiva. Hablamos de un primer paso, ¿no? De la base, ¿no? Pues yo creo que con estos 2 puntos empezaría ese camino a seguir. No sé si le he respondido bien. ¿Cómo inducir a la pareja para eso? ¿Cómo inducir a la pareja? Claro. ¿Cómo involucrar a la pareja en ese objetivo? ¿Cómo involucrar a la pareja?
Pues yo le pasaría la hoja, que la lea, para empezar. A ver, inducir a la pareja a que lo haga. Hay que pensar que cuando tienes una pareja hay sentimientos positivos. Entonces no hablamos tanto de manipular a la pareja, ¿no? Es más bien exactamente la palabra que has utilizado, inducirla. Tu pareja quiere ser feliz contigo. Por consiguiente, si tú apoyas de alguna manera o aportas algo a la pareja positivo, a ella no le va a sentar mal, ¿vale? Lo que no puede ser es que la estés intentando manipular y que ni se entere, porque llega un momento que se entera y se pillará un mosco de narices, ¿no? Y todo lo que has hecho se vendrá abajo. Pero él, por ejemplo, dice, mira, pues he estado leyendo esto y tal, voy a ir practicando esto, si te va a venir bien. Puede sonar raro, pero oye, hay gente que hace cosas mucho más raras y no le van bien. Así que yo lo recomiendo. Entonces, cambiar la manipulación por la inducción. Siempre. Siempre, siempre. Siempre, porque, a ver, la realidad es que la manipulación es más rápida, es más efectiva, pero tiene que querer la otra persona. Y cuando se intenta manipular a alguien, normalmente es porque no se deja, con lo cual es porque la inducción falla. Entonces, digamos que la manipulación ya sería una terapia de choque, que es muy efectiva. Yo lo he utilizado pues con adolescentes y con adultos, y es muy, muy efectiva, con parejas y, vamos, realmente digno de ver, ¿sabes? Pero no tienen los dos que querer, claro. Si uno no quiere, no, hay que inducirlo, y es mucho más lento y es más delicado. Desde luego, lo que yo nunca intentaría sería manipular a mi pareja, porque esté presente, sino porque yo lo recomiendo, porque en cualquier momento se va a dar cuenta de que la están manipulando. Y además la están manipulando vilmente, porque no se lo has dicho. Entonces, claro, la repercusión va a ser terrible. Mejor inducir y muy suave. ¿Más preguntas que tengáis? Sí, antes hablabas de limitaciones, en la medida de conocer o aceptar nuestra realidad. Sí. A mí eso veo que se puede caer, eso de aceptar la realidad, de conocer nuestras limitaciones, como que se puede caer un poco en la resignación. Y yo dudo de que la resignación sea una medida eficaz. Es lo peor, es lo peor. Ese conocer los límites, a mí personalmente no me gusta. Si los hay, prefiero no conocerlos. Te explico me lleva a una actitud que... A ver, el conocer los límites, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Para que podamos hablar más en... Si tienes un ejemplo, pues yo pongo uno que lanzo en plan abierto. Si tienes uno concreto, pues lo hablamos, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues ahora quiero ponerme totalmente cachas, ¿no? Pues yo, como tengo un problema de espalda, sé que totalmente cachas no me voy a poder poner, porque hay ciertos ejercicios de pesas que yo no puedo hacer. Con lo cual, puedo perder peso, puedo quedar más esbelto, puedo estar, pues a lo mejor pues las piernas las puedo tener mejor, pero por ejemplo, que son unas abdominales de película o unos pectorales de película, no puedo porque hay que hacer pesas y no puedo cogerlas. Esta es la limitación que tengo. Ahora, esta limitación la voy a poner en positiva, ¿vale? No necesito estar así de cachas en realidad, no le viene a cuento a nadie que esté así de cachas en realidad, ¿vale? Pero puedo hacer todo lo demás que sí que quiero y que está dentro de mi meta, ¿no? Pues trazo el objetivo y lo hago. Si no sé hasta dónde puedo llegar, querré llegar hasta donde no puedo. Por consiguiente, cuando no pueda, dejaré de hacer lo que estaba haciendo y me sentiré muy frustrado. Es mucho peor el sentimiento de frustración que el de aceptación. No me refiero a ver, no puedo, entonces no lo hago. No es aquello de pensar a todo que no puedes, es lo que realmente no puedes. No puedes volar, pero puedes saltar. No sé si me explico. Yo siempre creo que sin una aceptación habrá frustración, y la frustración es el principio de una depresión. Yo estoy tratando de llevar un poco al terreno de lo que vivimos con nuestros hijos. Sí. Y veo que observo cierta resignación en la forma de vivir muchas veces. Es como que nos ha tocado algo y que, de cierta manera, te dicen, no, es que no lo aceptas. Coño, es que no lo quiero aceptar. Yo en ese caso en concreto no creo que haya que aceptar. Es que depende del caso. Porque a lo mejor hay un caso de un chiquillo que no puede ni moverse, y hay otro caso de otro chiquillo que se mueve, pero es que hay que estudiar el caso puntualmente, ¿no? A ver, pues a mí, yo siempre creo que un poquito más siempre se puede hacer, ¿vale? Yo soy de ese pensamiento, pero ojo, también soy del pensamiento de que hay que darle felicidad al hijo. O sea, quiero decir, no estemos todo el rato con el látigo apretando para que haga más cosas si el chaval ya es feliz así. No sé si me explico. Hay que llegar a un punto intermedio, hay que aceptar donde seguro que no llega y ver hasta dónde puede llegar primero. Pero esto más que aceptación es que primero tenemos que marcar hasta dónde llegamos, ¿sabes? Entonces, sabes que tienes unos márgenes. En otras enfermedades, pues esos márgenes no están.
¿no? Por ejemplo, parálisis cerebral no se puede ni mover, pues a ver, sabes que no, hay que aceptarlo, no tienes más, no puedes llegar a que se mueva, a que vaya al baño, en fin, ¿sabes? Pero bueno, dentro de los parámetros de cada familiar con patología o cada historia, pues hay que ver, puedo llegar hasta aquí, se queda en este margen, pues voy a luchar por estar en este margen. Porque evidentemente para vuestro hijo o hija, ese desarrollo, aunque sea pequeño, ¿no? Esa pequeña actividad que haga, es muy positiva para él también, porque su cabeza evidentemente funciona y está muy bien que lo haga. O sea, yo no creo en la resignación, creo en aceptar las cosas, cuando no queda otra que aceptarlas. Es que es muy diferente lo que es aceptar la situación que te ha tocado vivir. No es que no aceptes a tu hija o te resignes a tener a tu hija, sino que tu perspectiva de vida que tenías planteada ha cambiado. Es decir, con no aceptar eso, no consigues nada. ¿Por qué? Porque es la situación que te toca vivir. Tú no quieres deshacerte de tu hija porque es una posibilidad. Decir, yo esta vida no la puedo llevar, no la quiero y la voy a llevar a un Pero no me digas que no te duele cuando la gente te insiste. Acéptalo. Vamos a ver, es que no podemos decirte, nadie podemos decirte. Josefina, permítame que diga una cosa. El dolor es seguro. O sea, el dolor está intrínseco en todo lo que estamos hablando. Pero no solamente para este ejemplo, para todos. Cualquier adaptación a un cambio da dolor. Cualquier afrontación de realidad que sea cruda o dura da dolor. Esto, o sea, tienes más razón que un santo. Te va a doler siempre, siempre. Porque es algo que te toca, es algo que vives. Entonces te va a doler muchísimo. Pero hay puntos donde no se puede llegar, y lo sabes. O sea, hay puntos donde ya no podemos hacer más. Eso es lo que hay que aceptar. No es que te resignes, oye, pues esto es hasta aquí, mira, pues hasta aquí, vamos a luchar todo lo que podamos. Es más, yo creo que es más un aprender a vivir. Claro. Realmente, lo que es aceptar no se acepta nunca. Yo es que lo acepté desde el primer momento. Pero no me resigné a tener a mi hija. Yo acepté que tenía una hija que me iba a necesitar más y necesitaba otras cosas. Y que en vez de coger y de hacer lo que tenía pensado, tener 4 hijos, criarlos, irme a la universidad, que quería hacer una carrera, me planteé que el periodismo lo iba a hacer hablando con vosotros. Quiero decir, vi la parte positiva, decir, bueno, no me puedo, pero intentando buscar por todos los medios, en fin, no echándole la culpa a, yo recuerdo un padre que decía, nos ha jodido la vida. Tú imagínate, ayer murió un chico con 21 años en este pueblo, que de un infarto se quedó muerto, ¿vale? Hay otro chico que tuvo un accidente y se ha quedado con daño cerebral, con lo que se ha quedado con un niño pequeño. Quiero decir, nadie espera que en un momento dado eso te ocurra. ¿Qué pasa? Que tú no tienes más de medio. Una cosa es resignada, a mí me ha tocado, yo la meto en la habitación y cuando esto, porque ¿para qué me voy a gastar yo dinero en médicos si no se va a curar? ¿Para qué lo voy a llevar a la escuela si no va a aprender a leer? Eso es resignar y guardar. Aceptar esta es la vida que nosotros acabamos de vivir. ¿Qué pasa? Cuando yo fui a ver el centro de educación especial y vi que mi hija tenía que estar allí, pues se me vino el mundo encima. Nos ha pasado a todos. ¿Por qué? Porque lo ideal es que tu hija vaya a un centro normalizado. ¿Qué pasa? Que hay padres que dicen, no, mi hijo un centro normalizado y cuando ya no pueda ir me la llevo a casa. Muy bien, va a un centro normalizado, pero ocurre como le ocurre ahora a Berta, que todos la conocemos. Está yendo a un centro normal, una niña con casi 12 años. Hay unos tíos de muerte con 12 años, ahora mismo los muchachos están que te pueden dar algo. Y la muchacha le gusta al muchacho, pero el muchacho no la mira. ¿Por qué? Porque no es una chica normal. Y eso nos duele a los padres y le duele a ella, pero hay que vivirlo. Entonces hay que aceptar que esa situación nos va a llegar y que llegará un momento que nuestro hijo, en vez de estar en integración, va a recibir mucho más apoyo y sobre todo psicológicamente se va a sentir mucho mejor porque está con personas como ellos. Yo con vosotros estoy a gusto porque me entendéis lo que estoy diciendo. ¿Qué pasa? Que yo si me junto con alguien, pues mira, que tiene un capital de narices, que se va todos los años en crucero, que tiene unas carrerazas que se ponen a hablar de esa palabra que nos decía el odontólogo, urigiti ni su falta. Te quiero decir, yo con esa gente no podría vivir. ¿Por qué? Porque no me entienden y yo no les entiendo a ellos. Entonces, aceptar para mí es aceptar la situación que tengo. Yo estaba loca por conocer otros niños con el mismo síndrome de mi hija para ver en qué me estaba equivocando y cambiarlo, y para comunicar en lo que yo creía que había acertado y que los demás que pudiéramos recoger unos de otros, y a partir de ahí yo sé que a otras personas les ha costado más,
el aceptarlo, porque claro, yo siempre digo que el primer año, hasta que tú, lo primero sabes lo que es, lo segundo cómo va a afectar, lo tercero cómo decirlo a la familia, qué van a pensar, y luego cuando vives en un pueblo pequeño, ¿qué habrá hecho para merecer esto? Porque esa es otra que no la hemos tragado también algunas. Yo digo que en otra vida fui peor que ahora, que ya es decir, y ahora estoy pagando, porque eso es lo que me han llegado a decir, que es que en otra vida fui muy mala y ahora me hacen pagar todo lo que tenía que hacer. Pero qué pena yo no acordarme de eso, para ver qué es lo que yo... A disfrutarlo por lo menos. Entonces yo creo que la aceptación, y no lo confundamos con resignación, es el primer paso para... Es una cuestión de lenguaje. La aceptación a lo mejor yo lo he percibido más como resignación que de otra manera. Por eso ya ha valido El tanto. problema del lenguaje exactamente es ese. Claro. Percibes una palabra que te dicen y no exactamente con su significado. Como tú tienes tus pensamientos, prejuzgas lo que alguien va a decir, que lo hacemos todos constantemente, quiero decir, y pones una palabra por otra. Claro, al tener un significado diferente, no es lo mismo. De todas maneras, independientemente, siempre hay dolor, ¿vale? Con los cambios, con las afrontaciones, con las aceptaciones, siempre hay dolor. Y siempre es muy duro. ¿De acuerdo? Hay veces que es muy duro, o sea, lo reconozco, ¿no? Y otras veces que es menos duro, pero siempre cuesta mucho. Una vez que empieza el proceso mental de, vale, esto, empiezas a colocar los muebles en la cabeza, como yo digo, ¿no? Empieza a ser más sencillo y parece como que llueve menos, ¿sabes? Es cuestión de un poquito de rodaje, pero es importante hacerlo. Y algunas personas necesitamos ayuda y otras personas son capaces de hacerlo por ellos mismos, son capaces de sobreponerse, y hay personas que te das cuenta que no eres capaz y te bloqueas. Yo personalmente, yo he tenido que ir al psiquiatra y al psicólogo para que me ayude a poner los muebles en su sitio y ser capaz de ver la vida con coherencia, porque hay veces que te niegas, es decir, empiezas a decir no, y esto no, y al final es no, ¿por qué? Porque no te lo has puesto nunca. Pero yo creo que cuando no podemos hacerlo por nosotros mismos, pues buscar ayuda, claro que sí. es lo ideal. A ver, de hecho, por eso se median parejas, por eso existen los psicólogos, psiquiatra, coach, quiero decir. Pero bueno, pero aparte del plano científico, hay gente que va a que le echen las cartas y eso le da una subida de moral y de autoestima. ¿Es válido? Para nada, pero le da una subida de moral y autoestima, con lo cual es estupendo, ¿sabes? No sé si me explico. O alguien que va a la vecina y le cuenta los chismes de todo el bloque, ¿es válido? Para nada, pero oye, se pasa el rato y se va contento a la mujer a su casa, estupendo. Se motiva. Sí, o sea, quiero decir, aquel que va a ver un partido, te da igual un partido, pero te vas contento a tu casa, pues estupendo. Si un apoyo moral, da igual de dónde lo obtengas, si es bueno es. ¿De acuerdo? Luego hay apoyos morales, pues más científicos o menos científicos, ¿no? Pero apoyos morales son, al fin y al cabo. Por supuesto, ahí está, para lo que necesitéis. Vamos, yo por lo menos estoy para lo que necesitéis, otros menos. ¿Qué hora es? Yo no estoy mirando el reloj. Una cosa. Sí. Las 2:10. Yo creo que empezamos a aceptar lo que tenemos en nuestra historia, en nuestra vida, a partir de que empezamos a creernos que a nosotros nos pueden pasar cosas. Claro. No somos intocables. Claro. Yo en mi historia es lo que he utilizado para que me ayudaran. Claro. Pensemos una cosa, la primera vez que se murió un familiar o alguien ha llegado a nosotros, ahí tuvimos esa sensación, ostras, me ha pasado a mí. Quiero decir, se ha muerto en mí, o amigo, o familiar, o lo que sea, nadie se lo esperaba. Tú pensabas que esto sí, la gente se muere, pero oye, se mueren allí, no aquí. Es el primer momento que te chocas con la realidad, ¿no? Uno de los primeros momentos. Una persona que siempre aprueba y de repente la catean. Ostras, me han cateado a mí, no a los demás, sino a mí. También se llega a ese momento, son diferentes puntos de reconocer la realidad, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, en todos los puntos hay un proceso de adaptación al cambio, de aceptación de la realidad y luego de evolución, ¿no? Intentar cambiarla, mejorarla o llegar a un objetivo coherente. Pero es que yo opino que, claro, yo cuando Bárbara, porque se me murió el niño, lo que tú dices, cuando a mí se me murió el primero, dices, ¿y por qué me ha tocado a mí? Yo creo que a mí ahí, por ejemplo, cuando ya fue Bárbara fue diferente, porque yo ya había pasado lo otro. Claro, ya lo y habéis pasado. es verdad, mi fase fue decir, pues yo a por todas, lo que tenga que hacer lo haré. ¿Me entiendes? Que mentalmente luego con Bárbara fue totalmente diferente, con el niño me hundí muchísimo, porque dices, a mí con 26 años, que se te muera un hijo, pues es muy duro, es muy duro, pero ya a raíz de Bárbara yo creo que fue el cambio totalmente contrario. Dice, bueno, ¿y qué iré a acoplar? Pues imagínate que me junté con 2 sin andar. Dije, bueno, pues tengo que acoplar mi vida con 2 niñas sin andar.
Yo no me puedo quedar en mi casa porque las niñas no anden, ¿no? Pues todo es como cuando cambias de trabajo, como cuando cambias de barrio, como tienes que ir acoplándolo El proceso a mental tu es el vida. mismo. Y es el mismo. Y aquí tienes un buen ejemplo de que la segunda vez, y fíjate que es igual de duro, quiero decir que no es aquello de decir, bueno, es que esto no pesa, ¿no? Lo afrontó de una manera diferente. Es lo que, No, es lo que te yo comentaba. es que empiezas- bajo mi pensamiento fue decir, mira, uno se me va, la otra no se me va. ¿Y yo qué había que hacer? Esto, pues que hay que ir por aquí, para allá, a médicos a donde fuera. Y te enfrentabas, que yo hasta a mí misma me sorprendía. Porque yo, claro, es que enfrentarte que todo el mundo te la viera como un bicho raro es muy duro. Y te lo tienes que tragar. Y tú, lo que tú dices, las palabras las cambiabas. Claro. Entonces, cuando a ti te decían de una manera, tú las cambias de otra manera, finamente, Casi sin ni se ofender, nota, ¿no? que casi no se nota. Yo a mí me dejaron ay, si esta niña, ¿qué años tiene? Cuando Bárbara tenía 6 años, agarraba. Digo, pues tiene 6 años y tal. Dice, ay, pues si estos niños se mueren. Digo, perdona, digo, ¿y como tú y como yo? ¿O tú te vas a quedar aquí o has firmado algún papel que te vas a quedar aquí? Pues todas esas ironías a mí me han salido así. Claro, es una defensa. Y yo reconozco que Tú has tenido que depresión atacar. no me ha salido. Yo aquí me conocen todos, soy muy positiva y yo, donde hay un problema, solución. Es lo mejor. Pues vamos a darle la solución, que ya acaba de terminar. Yo quiero que nos hagamos una foto todos aquí. Muchas gracias a todos por escucharnos. ¡Eso!